Reddit pregunta. ¿Cuál es una parte oscura de la historia de Reddit que nos gusta olvidar que alguna vez sucedió? Usuario 1. Había un post de un tipo que decía que quería probar la heroína solo una vez. Al principio parecía una idea impulsiva, casi como si no midiera del todo lo que implicaba, algo que escribió con curiosidad más que con verdadera intención. Si te tomas el tiempo de revisar su historial de publicaciones, poco a poco empiezas a notar cómo cambia el tono. Lo que comienza como una simple pregunta se transforma en comentarios cada vez más preocupantes. Se puede ver cómo su situación va empeorando con el paso del tiempo, como si fuera cayendo en una espiral de la que le cuesta salir. Leer todo eso seguido deja una sensación bastante incómoda, porque no es solo una historia aislada, sino un proceso que se desarrolla frente a tus ojos. Terminas viendo cómo alguien pasa de la curiosidad inicial a una situación mucho más difícil, casi sin darte cuenta de cuándo ocurrió el cambio. Usuario 2. ¿Se acuerdan cuando cerraron el subreddit r/Jailbait después de que un maestro suplente subiera fotos inapropiadas de unas chicas de una clase que estaba cubriendo? En ese momento se habló bastante del tema y generó muchas reacciones dentro de la comunidad. Si no recuerdo mal, también existía otro subreddit parecido llamado r/Creepshots, que tenía un enfoque similar y que igualmente terminó siendo muy cuestionado. Ambos casos dejaron claro que ese tipo de contenido no tenía lugar y que era necesario tomar medidas para evitarlo. Edito para añadir que puede que en realidad me esté refiriendo más a r/Creepshots, porque las situaciones eran bastante parecidas y es fácil confundirlas con el tiempo. Usuario 3. Creo que fue en R of My Chest, aunque también podría haber sido en R Confession, no lo recuerdo con total seguridad. Era una publicación hecha por una madre que hablaba abiertamente sobre pensamientos que había tenido durante años. Contaba que, en su imaginación, había llegado a considerar la idea de hacerle daño a su propio hijo de una forma muy extrema y lo describía como algo que había estado presente en su mente por bastante tiempo. Lo que más me sorprendió fue que no lo decía como algo pasajero o como un pensamiento aislado, sino como algo que había reflexionado repetidamente. Incluso mencionaba que, en algún momento del futuro, cuando su hijo fuera mayor de edad, pensaba contarle todo esto, como si eso hiciera la situación más aceptable o fácil de entender. Me dejó una sensación muy extraña, porque parecía asumir que al cumplir 18 años todo cambiaría y que esa confesión tendría algún tipo de sentido. Hasta ahora sigo sin comprender por qué alguien pensaría que ese tipo de idea se vuelve más razonable solo por el paso del tiempo. Usuario 4. Hubo una vez una publicación en Askreddit donde preguntaban cuál era el secreto más oscuro que alguien guardaba y que podría arruinarle la vida si llegara a saberse. Muchas respuestas eran historias personales, algunas serias y otras más ligeras, pero hubo una que destacó de inmediato por lo extraña que parecía. En lugar de contar algo directamente, una persona respondió únicamente con unas coordenadas. No dio ninguna explicación adicional ni contexto, solo esos números. Al principio parecía una broma o algo sin importancia, pero la curiosidad hizo que varias personas comenzaran a revisarlas para ver a qué lugar correspondían. Según quienes lo investigaron, las coordenadas apuntaban a un sitio específico. Con el tiempo, empezó a circular la idea de que en ese lugar había sido encontrado un cuerpo. Nunca quedó del todo claro si todo era real o si se trataba de una historia que fue creciendo con el tiempo, pero el simple hecho de que alguien respondiera de esa manera dejó a muchos con una sensación inquietante. Desde entonces, esa respuesta se recuerda como una de las más perturbadoras, precisamente porque nunca se explicó completamente qué había detrás de esas coordenadas. Usuario 5. En el subreddit r/relationships leí una historia que se me quedó muy grabada. Trataba sobre una chica que descubrió una situación muy dolorosa dentro de su propia familia. En un momento inesperado se dio cuenta de que su madre mantenía una relación con su novio y lo vio directamente, lo que hizo que todo fuera aún más impactante para ella. Después de eso, decidió alejarse por completo. Cortó todo contacto tanto con su madre como con su ahora expareja, buscando protegerse y tomar distancia de lo que había pasado. Por su parte, él intentó comunicarse con ella varias veces y le pidió que lo perdonara, pero ella mantuvo su decisión de no volver a tener relación con ninguno de los dos. Aproximadamente una semana después, ocurrió algo aún más difícil de procesar. El exnovio terminó quitándose la vida. Esa parte de la historia me afectó más de lo que esperaba. Aunque claramente él tomó decisiones muy equivocadas y dañó profundamente a la chica, cuesta no pensar que ninguna situación debería llevar a alguien a ese extremo. Por alguna razón, esa historia se me quedó dando vueltas. Me hizo pensar en lo complicadas que pueden volverse las relaciones y en cómo algunas decisiones pueden tener consecuencias que nadie imaginaba en un inicio. Usuario 6. Hace no mucho, un tipo publicó en r/relationships contando algo bastante extraño sobre su vida.
Decía que había nacido sin un brazo y que siempre había crecido con esa idea como algo completamente normal dentro de su historia personal. El problema surgió cuando, revisando cosas antiguas en la casa de sus padres, encontró fotos de cuando era bebé en las que aparecía con ambos brazos. Eso lo dejó muy confundido, porque no coincidía en absoluto con lo que él creía sobre sí mismo. Según contaba, no entendía si se trataba de un error, de algún tipo de recuerdo equivocado o de algo más que no lograba explicar. La situación generó muchas preguntas y bastante inquietud, tanto para él como para quienes leían la publicación. Era una de esas historias que te dejan pensando y tratando de encontrarle sentido. La verdad es que no recuerdo cómo terminó todo eso ni si llegó a aclararse, pero se quedó en mi mente como uno de los relatos más raros que he visto por ahí. Usuario 7. Alguien publicó un ama diciendo que estaba en una etapa terminal de su enfermedad y que el suicidio asistido se había legalizado recientemente en su estado. Comentó que en unos días iba a recurrir a ese proceso. Su ama comenzó a crecer muy rápido, ya que muchas personas entraban a leerlo y a hacerle preguntas. Mientras tanto, él compartía historias sobre su vida, reflexiones personales y también daba algunos consejos a quienes le escribían. Durante varios días, muchos usuarios de Reddit hablaban de su caso y lo citaban en diferentes conversaciones. Sin embargo, tiempo después, alguien en otra página web afirmó que toda la historia era falsa. Según esa persona, todo había sido un experimento para demostrar lo fácil que era para los usuarios creer en ese tipo de publicaciones. Como prueba, publicó una captura de pantalla del ama donde se veía la cuenta del supuesto enfermo terminal iniciada sesión. Poco después de que esto saliera a la luz, el ama fue eliminado y dejó de mencionarse con la misma intensidad. Con el tiempo, quedó como una historia confusa que algunos recuerdan y otros ponen en duda. Más adelante, se pudo encontrar lo que quedaba de ese ama en Reddit. El nombre de usuario que utilizaba era Lucidendin. Si se busca ese nombre, es posible ver que varias personas incluso llegaron a crear contenidos en su memoria, lo que muestra el impacto que tuvo la historia en su momento. Usuario 8. El incidente relacionado con Udaril Prat fue una situación bastante dura para todos los que estuvieron involucrados de alguna manera. Si alguien revisa su historial de publicaciones puede entender mejor todo lo que pasó, pero el resumen, esta persona parecía estar pasando por un momento mental complicado y terminó enfocando su atención de manera insistente en una chica que hacía videos para IGN. Publicó varias veces en comunidades como r/legaladvice y r/relationships, buscando orientación sobre cómo contactarla, incluso después de que ella lo había bloqueado en todas sus redes sociales. Con el tiempo, su comportamiento mostró un nivel de obsesión cada vez más evidente, lo que hacía que la situación fuera incómoda y preocupante para quienes seguían sus publicaciones. Por lo que se podía interpretar a partir de lo que él mismo escribía, parecía estar atravesando un estado emocional muy delicado. Algunas personas que vieron su actividad creen que, después de todo lo ocurrido, pudo haber tomado una decisión muy grave relacionada con su propia vida, aunque no hay una confirmación clara. En general, fue un caso que dejó a muchos con una sensación amarga, tanto por la situación de la chica como por el estado en el que parecía encontrarse esta persona. Usuario 9. No recuerdo con exactitud toda la historia de este tipo, pero en algún momento hizo un ama diciendo que era inmune al virus del SIDA. Según contaba, los médicos estaban interesados en su caso y realizaban estudios con él porque creían que podía ser una persona excepcional en ese sentido. Él hablaba de esto con bastante seguridad y lo mencionaba como algo que lo hacía diferente. También comentaba que llevaba una vida sexual bastante activa y que, confiando en lo que creía sobre su condición, no tomaba muchas precauciones. En su forma de contarlo, parecía verlo casi como una ventaja, algo que lo hacía sentirse despreocupado frente a ese tema. Sin embargo, hacia el final del ama, la situación dio un giro inesperado. Se enteró de que en realidad no era inmune y que todo había sido un error o una mala interpretación desde el principio. Lo que él había creído durante tanto tiempo no era cierto. Recuerdo haberme quedado pensando en lo fuerte que puede ser una idea cuando uno la da por verdadera y en cómo una confusión así puede cambiar completamente la forma en que alguien vive. Ojalá pudiera recordar todos los detalles con precisión, pero esa parte fue la que más se me quedó grabada. Usuario 10. Esto pasó hace poco tiempo, y aunque quizá no sea tan impactante como otras historias que se suelen contar, tiene algo que lo hace bastante inquietante cuando uno lo piensa con calma. Un usuario de Reddit publicó en el foro r/relationship-advice pidiendo ayuda sobre cómo lidiar con la infidelidad de su esposa. Él ya tenía pruebas de que ella había estado involucrada con su vecino durante un tiempo. La mayoría de las personas que respondieron le aconsejaron que se separara, que iniciara el proceso de divorcio y que limitara el contacto lo más posible. Tiempo después, el mismo usuario compartió una actualización.
Contó que había intentado separarse, pero la situación se complicó porque su esposa empezó a influir en sus dos hijos con comentarios que los ponían en su contra. Les decía cosas que hacían ver al padre como el responsable de la situación. Él volvió a pedir consejo, explicando que sí quería divorciarse, pero que le preocupaba mucho el efecto que todo esto pudiera tener en su relación con sus hijos. Nuevamente, muchas personas le respondieron animándolo a seguir adelante con el divorcio. Varios comentarios insistían en que, a largo plazo, sus hijos podrían entender la situación cuando fueran mayores y que no debía quedarse en una relación que ya estaba rota. Un par de meses más tarde, el usuario publicó otra actualización. Esta vez compartió un artículo de noticias. En él se informaba que, poco después de haber iniciado el proceso de divorcio, ocurrió una tragedia dentro de su familia. Sus dos hijos perdieron la vida y su esposa también resultó gravemente herida, aunque sobrevivió. La noticia causó una gran impresión entre quienes habían seguido la historia desde el inicio. Muchos de los usuarios que anteriormente le habían aconsejado se sintieron profundamente afectados al conocer el desenlace. Algunos intentaron contactarlo para expresarle su apoyo, mientras que otros simplemente no supieron cómo reaccionar ante algo así. En general, la sensación fue de tristeza y de incomodidad, como si todos desearan no haber presenciado esa historia. Edito para añadir que el hilo original ya no está disponible, porque la cuenta del usuario fue eliminada, aunque todavía es posible encontrar algunos de los comentarios que se dejaron en su momento. Usuario 11. Hace 6 años ocurrió un incidente muy comentado en su momento. Un hombre llamado Joseph Stack estrelló un avión contra un edificio del Internal Revenue Service, lo que dejó a varias personas heridas y provocó la muerte de una. Más allá de lo sucedido, algo que también llamó bastante la atención fue la reacción que apareció en Internet, especialmente en Reddit. En algunos espacios, ciertas personas mostraron apoyo a sus acciones y lo describieron como una especie de símbolo de protesta, llegando incluso a referirse a lo ocurrido como un primer paso hacia un cambio más grande. Usuario 12. Probablemente ya sea demasiado tarde para publicarlo, pero todavía recuerdo ese caso en el que la usuaria de Reddit conocida como itsmistestealyocat hizo varios posts pidiendo ayuda porque su exnovio la estaba acosando y lanzando amenazas contra ella y su pareja. Según contaba, quería contratar a un investigador profesional, ya que sentía que la policía no estaba respondiendo de manera efectiva. Ella explicaba que esta persona se presentaba en su casa, golpeaba la puerta, la vigilaba desde afuera y la llamaba para decirle cosas muy perturbadoras. A pesar de todo eso, le habían dado a entender que muchas de esas acciones no eran consideradas ilegales o no eran suficientes para intervenir de inmediato. También recuerdo que sus publicaciones no recibieron demasiadas respuestas útiles, o al menos no las suficientes como para ayudarla realmente en ese momento. Con el tiempo, contó que una noche la situación escaló cuando su ex forzó la entrada a su casa. Ella reaccionó para protegerse y logró detenerlo. Después de eso, la policía llegó y finalmente se lo llevaron. En ese momento, muchas personas en Reddit comenzaron a mostrarle apoyo y se sintió como si la comunidad por fin estuviera de su lado. No es necesariamente una historia que se deba olvidar, pero siempre me dejó una sensación incómoda pensar que no muchas personas, ni en Reddit ni desde las autoridades locales, pudieron ayudarla cuando más lo necesitaba y que todo llegó a un punto límite antes de que la situación se resolviera. Ahora su cuenta ya no existe, así que no queda claro qué ocurrió después ni si todo terminó de la mejor manera. Usuario 13. No recuerdo los detalles exactos, pero en algún foro de teorías bastante extremas alguien publicó una foto de una guardería que estaba cerca de su casa y afirmaba que se trataba de una operación secreta. La publicación empezó a llamar la atención de otras personas dentro de ese mismo espacio, y poco a poco más gente comenzó a interesarse en la historia. Algunos llegaron a llamar por teléfono, otros pasaron por el lugar en sus autos solo para observar todo esto en una zona de Utah. Aunque no todos actuaron de la misma manera, sí se generó una especie de efecto en cadena que terminó atrayendo a más personas de las que uno podría imaginar. Puede que no sea un caso tan grande o tan extremo comparado con otras historias, pero aún así resultó preocupante. Un grupo considerable de personas terminó molestando a una guardería real, basándose únicamente en una suposición que no estaba confirmada. Usuario 14. Las Solar Roadways fueron una etapa bastante complicada para Reddit. Solar Roadways, de verdad, era un tema que aparecía por todas partes. Muchos se preguntaban qué eran exactamente y por qué generaban tanta atención. También quedaba la duda de cuántas personas llegaron a donar dinero a ese proyecto que prometía mucho más de lo que finalmente pudo cumplir. Con el tiempo, empezaron a hacerse más visibles los problemas. Se les llegó a considerar una de las formas más costosas y menos prácticas de implementar paneles solares.
La idea consistía en usar pequeñas piezas con forma hexagonal para cubrir las calles, pero en la práctica eso traía inconvenientes, ya que con el uso y el paso del tiempo podían desalinearse con facilidad. También se intentó utilizar superficies de vidrio en las carreteras, lo que a largo plazo resultó poco funcional porque se rayaban y perdían eficacia. Algunas implementaciones no contemplaron bien el drenaje, lo que generó más dificultades. Además, en varios casos, los sistemas no funcionaban como se esperaba desde el inicio y la nivelación dejaba mucho que desear. En Francia incluso se llegó a construir un tramo de carretera con este enfoque, con un costo cercano a 5 millones de dólares. A partir de eso, muchos empezaron a cuestionar si no habría alternativas más simples y efectivas. Por ejemplo, los refugios solares parecen una opción más accesible, más fácil de mantener y reemplazar, además de no estar expuestos directamente al peso constante de los vehículos y ofrecer protección adicional para los autos. Usuario 15. Probablemente llego un poco tarde a la conversación, pero aún así quiero contarlo. A veces, cuando uno se pone a leer los comentarios en distintas publicaciones, aparece de pronto una historia larguísima que no tiene ninguna relación con el tema original. Simplemente está ahí, como si alguien la hubiera dejado al azar. Lo curioso es que no ocurre una sola vez, sino que se repite en distintos lugares, siempre con ese mismo estilo extraño. Las historias comienzan de forma bastante normal, incluso parecen relatos comunes, pero poco a poco cambian de tono. Se vuelven incómodas, luego más oscuras y difíciles de seguir, hasta llegar a situaciones bastante fuertes. Al final, casi siempre terminan con la muerte de algún personaje y luego añaden un giro extraño que no termina de encajar del todo. Lo más desconcertante es que, después de todo eso, el cierre de la historia parece un tipo de anuncio o mensaje fuera de lugar, como si intentara vender algo o dejar una frase llamativa. Eso hace que todo resulte aún más confuso. Si intentas entender qué está pasando y revisas el nombre del usuario que publicó esas historias, te encuentras con más contenido del mismo estilo, igual de caótico y sin mucho sentido claro. Es como entrar en una cadena de publicaciones que no llevan a ninguna parte concreta. El nombre de ese usuario era Upiclet Potatoes, y hasta ahora sigo sin entender cuál era la intención detrás de todo eso. Usuario 16. No lo vi mencionado en este hilo, así que pensé en compartirlo aquí. Aunque no estoy completamente seguro de si encaja del todo, igual me pareció algo que vale la pena contar. Hace aproximadamente un año, recuerdo que hubo una publicación en el subreddit r/relationships. Una mujer escribió que había encontrado una cámara escondida debajo del fregadero de su cocina. Según contaba, la cámara pertenecía a su esposo y al revisar la galería descubrió algo que le resultó muy extraño. Había fotos de todas sus pertenencias, como si alguien hubiera querido registrar cada objeto de su vida cotidiana. Lo que más llamaba la atención era que no se trataba de una sola foto, sino de dos imágenes casi iguales de todo. Ese detalle hizo que la situación pareciera aún más rara y difícil de entender. La publicación empezó a hacerse bastante conocida y muchas personas comenzaron a comentar, proponiendo distintas teorías para intentar explicar lo que podía estar pasando. Algunos pensaban que tal vez tenía que ver con algún tipo de seguro o inventario, pero esa idea no terminaba de encajar del todo. Otros sugerían que quizás su esposo quería saber más sobre sus gustos o lo que tenía, pero sin decirle nada para no preocuparla. Aún así, esa explicación tampoco convencía, porque no quedaba claro por qué habría decidido hacerlo de forma oculta. Varias personas le pidieron que volviera a actualizar la historia o que contara si había descubierto algo más. Sin embargo, ella nunca respondió de nuevo ni abrió otra publicación. Con el tiempo, su cuenta quedó completamente en silencio y no volvió a compartir nada. Desde entonces, siempre me he quedado con la duda de qué fue lo que realmente ocurrió con ella y con toda esa situación. Si alguien logra encontrar ese hilo nuevamente, sería interesante poder leerlo otra vez y ver si hay algún detalle que se haya pasado por alto. Usuario 17. Cuando Reddit se molestó con Ellen Pao después de que r/fatpeopleate fuera eliminado, la página principal de r/alle se llenó durante varias semanas de memes con contenido ofensivo y comentarios cargados de hostilidad. En ese momento, el ambiente en la plataforma se volvió bastante tenso y muchas conversaciones giraban en torno a ese conflicto. Con el tiempo, después de que ella dejó su puesto, empezó a difundirse información que indicaba que en realidad había sido una de las personas que más se oponían a prohibir contenido, incluso cuando podía resultar incómodo o polémico. Ese detalle cambió la forma en que algunos entendieron lo ocurrido, aunque no todos lo tuvieron en cuenta. Aún así, con el paso del tiempo, muchos usuarios parecieron dejar de lado ese aspecto y continuaron hablando de ella de una manera muy exagerada, como si hubiera sido la principal responsable de todo lo que pasó.
Esa percepción se mantuvo en ciertos espacios, mostrando cómo a veces la memoria colectiva en Internet puede simplificar demasiado situaciones que en realidad fueron más complejas. Usuario 18. Cuando Reddit se molestó con Ellen Pao después de que r/fatpeopleate fuera eliminado, la página principal de r/all se llenó durante varias semanas de memes con contenido ofensivo y comentarios cargados de hostilidad. En ese momento, el ambiente en la plataforma se volvió bastante tenso y muchas conversaciones giraban en torno a ese conflicto. Con el tiempo, después de que ella dejó su puesto, empezó a difundirse información que indicaba que en realidad había sido una de las personas que más se oponían a prohibir contenido, incluso cuando podía resultar incómodo o polémico. Ese detalle cambió la forma en que algunos entendieron lo ocurrido, aunque no todos lo tuvieron en cuenta. Aún así, con el paso del tiempo, muchos usuarios parecieron dejar de lado ese aspecto y continuaron hablando de ella de una manera muy exagerada, como si hubiera sido la principal responsable de todo lo que pasó. Esa percepción se mantuvo en ciertos espacios, mostrando cómo a veces la memoria colectiva en Internet puede simplificar demasiado situaciones que en realidad fueron más complejas. Usuario 19. Esto le pasó a una amiga mía. Era domingo y ella llegó a su departamento después de hacer algunas vueltas, más o menos a la 1 de la tarde. En ese tiempo estaba estudiando en la facultad de medicina, así que apenas entró se acomodó en la mesa de la cocina y comenzó a estudiar. Pasaron varias horas así, concentrada, revisando sus apuntes sin prestar demasiada atención a nada más. Después de unas 5 o 6 horas, en un momento, levantó la vista casi por rutina, y fue entonces cuando vio a un hombre salir de su dormitorio con total tranquilidad, como si nada fuera extraño. No había otras entradas en el departamento, y ella había estado sentada todo el tiempo cerca de la puerta principal, así que eso solo podía significar que él había estado allí desde antes o que permaneció dentro todo el tiempo sin que ella lo notara. El hombre se quedó quieto por un instante en el marco de la puerta de la cocina, justo entre ella y la salida. Ella se quedó completamente inmóvil, sin saber cómo reaccionar. En ese momento sonó su teléfono, y ese sonido inesperado lo sobresaltó a ambos. Ella aprovechó ese instante para moverse y fue hacia el teléfono, mientras él salió rápidamente por la puerta principal. Después de que todo pasó, cuando pudo reaccionar mejor, revisó el departamento y en medio de la confusión se encontró con un perro grande dentro. Hasta hoy, lo que más la impacta es pensar que esa persona estuvo en su departamento todo el tiempo mientras ella estaba ahí, sin darse cuenta. Sinceramente, es el tipo de situación que fácilmente se convierte en una de esas pesadillas que uno espera nunca tener que vivir. Usuario 20. Hace no mucho tiempo, alguien publicó una historia en el subreddit r/tuxchromosomes contando que había descubierto algo muy inesperado sobre su vida personal. Según explicaba, se había enterado de que ella y su prometido compartían el mismo padre, lo que significaría que eran medio hermanos. La situación que describía era confusa y bastante difícil de asimilar, por lo que pidió consejos a otras personas para saber cómo afrontar todo eso. Con el paso de los días, fue publicando varias actualizaciones en las que contaba cómo se sentía y qué decisiones estaba considerando. Muchas personas siguieron la historia con interés, tratando de ayudar o simplemente entendiendo lo complicada que parecía la situación. Sin embargo, después de un tiempo, la propia persona que había hecho la publicación terminó aclarando que todo había sido inventado desde el inicio. Al final, quedó la sensación de que este tipo de historias, por lo delicadas y llamativas que son, suelen captar rápidamente la atención y generar muchas reacciones dentro de la comunidad. El morbo vende. Usuario 21. Nadie parece acordarse del último niñito de Reddit que fue tratado como una sensación por un tiempo. Era el niño que hacía videos jugando con sus dinosaurios de juguete, algo sencillo y muy inocente. Al principio, muchas personas empezaron a verlo y a compartir sus videos, y en poco tiempo acumuló cientos de miles de vistas y seguidores. Él se veía muy emocionado y feliz con todo eso, y subía más videos celebrando lo que estaba pasando, agradeciendo de su propia manera y disfrutando el momento. Con el paso del tiempo, la atención empezó a desaparecer. A la gente en Reddit dejó de interesarle y poco a poco dejaron de ver sus videos y de seguirlo. Para muchos fue algo pasajero, pero para él parecía significar mucho más. Se notaba que se sentía triste y confundido, y comenzó a subir videos en los que pedía perdón, como si pensara que había hecho algo mal, aunque en realidad no había hecho nada malo. Usuario 22. Recuerdo haber visto un post de una persona que decía estar buscando a alguien desaparecido. Al inicio parecía una publicación normal, como cualquier otra de alguien pidiendo ayuda o información, y no llamaba demasiado la atención. Sin embargo, a medida que esa persona seguía respondiendo comentarios y dando más detalles, todo empezó a sentirse un poco extraño.
Sus respuestas no terminaban de encajar del todo y poco a poco daban la impresión de que sabía más de lo que estaba diciendo. Con cada nuevo mensaje, la situación se volvía más incómoda de leer. Con el tiempo, entre quienes seguían el hilo, empezó a surgir la idea de que tal vez esa persona podría haber estado involucrada de una forma más directa en lo ocurrido, incluso hasta el punto de haberle hecho daño a quien decía buscar. No era algo confirmado, pero la manera en que se expresaba hacía que esa posibilidad pasara por la mente de varios. No recuerdo suficientes detalles como para poder encontrar esa publicación otra vez, pero la sensación que dejó fue bastante inquietante y difícil de olvidar. Usuario 23. No recuerdo el nombre del sub, pero sí me acuerdo de que había un tipo que lo administraba y que trabajaba como programador. En ese momento no parecía haber nada fuera de lo común, al menos no a simple vista, y la comunidad seguía activa como cualquier otra. Con el tiempo empezó a salir información sobre él y la situación cambió por completo. Se descubrió que estaba involucrado en hechos muy graves relacionados con su propio hijo, algo que resultó muy perturbador para quienes lo supieron. No tengo todos los detalles exactos, pero fue lo suficiente como para que mucha gente quedara impactada. Lo que más me llama la atención es que, a pesar de todo lo que se llegó a saber, el sub en sí nunca desapareció del todo y, según entiendo, todavía existe hasta hoy. Eso hace que todo se sienta aún más extraño cuando lo recuerdo. Usuario 24. Recuerdo que cuando tenía alrededor de 13 años fue cuando descubrí Reddit por primera vez. En ese momento me parecía todo un mundo nuevo y quería encajar lo mejor posible, así que trataba de aprender las bromas internas y las cosas que la gente decía para sentirse parte de la comunidad. Una de las cosas que más se me quedó fue la frase de que el narval relincha a medianoche. Me la repetía en la cabeza una y otra vez, casi como si fuera algo importante que no debía olvidar. En el fondo pensaba que, si algún otro usuario me preguntaba esa frase en algún momento, yo debía estar preparado para responder correctamente y demostrar que también pertenecía a ese grupo. Me hacía sentir como si fuera una especie de código secreto entre personas que entendían el mismo humor y las mismas referencias. Con el tiempo, al recordarlo ahora, me da un poco de vergüenza pensar en lo en serio que me lo tomaba en ese entonces, aunque también lo veo como una etapa curiosa de cuando recién estaba descubriendo ese tipo de espacios en Internet. Usuario 25. ¿Cómo que ese tal Alexis Ohanian terminó quitándole el puesto a Victoria Jackson como coordinadora de las amas de alto perfil, aparentemente porque quería estar más cerca del ambiente de celebridades? Siempre me ha costado entender esa decisión y todo lo que vino después. Tampoco termino de comprender cómo Hoffman y Ohanian se presentan como si fueran los salvadores de Reddit solo por haber regresado tras el periodo complicado que se vivió durante la gestión de Ellen Pao. Desde mi punto de vista, la plataforma empezó a crecer con más fuerza después de que ambos vendieran su participación y tomaran distancia. A veces me pregunto qué tan bien les fue realmente con sus proyectos posteriores fuera de Reddit. Cada vez que lo pienso, la respuesta parece bastante clara para mí. Usuario 26. Literalmente entré a Reddit al día siguiente del tiroteo ocurrido en Orlando, con la intención de apoyar publicaciones que compartían información sobre lugares donde se podía donar sangre. Me llamó la atención ver que varios de esos posts estaban siendo eliminados en el subreddit de noticias, lo que hizo que me quedara un buen rato revisando lo que estaba pasando. Quería aportar de alguna manera, aunque fuera dándole visibilidad a la información que podía ayudar a otras personas en un momento tan difícil. Pasé tiempo buscando esas publicaciones y dándoles apoyo para que no se perdieran entre todo el contenido. Fue una experiencia extraña, porque por un lado veía el impacto de lo ocurrido y, por otro, trataba de hacer algo pequeño que pudiera ser útil dentro de la plataforma. En ese momento sentí que incluso acciones simples como interactuar con ese tipo de contenido podían marcar una diferencia, especialmente cuando la información importante parecía desaparecer rápidamente. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerden escribir sus propias historias en los comentarios y compartir el video. Esto es Darksmark. Hasta la próxima, humanos.